grabar la segunda parte de este repaso. Si a usted igual le quedan dudas o alguna cosa, ¿cierto? Usted me va avisando y si no me manda un correo, si le dio vergüenza preguntar, la idea es que obviamente participe, somos menos alumnos y eso igual es súper bueno para poder trabajar mejor. Ya, entonces, vimos el tema de las disociaciones, ¿cierto? Vimos también de que habían excepciones y como hay excepciones, las excepciones también tienen reacciones de excepción, es decir, el ácido acético, el agua y el amoníaco también tienen una reacción de excepción. Y tener ojo con las sustancias que son anfóteras, ¿ya? Entonces, en las sustancias anfóteras, yo tengo, por ejemplo, esta sustancia que es una sustancia anfótera, ¿ya? Y tengo que recordar lo siguiente. Tengo que recordar que si esta sustancia actúa como base, yo me tengo que fijar solo en la carga negativa. Si esta sustancia actúa como ácido, me tengo que fijar solamente, me tengo que fijar solamente en el hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo esta sustancia que les acabo de mencionar, por ejemplo, el HSO4-, ¿ya? Y esta yo la tengo junta con el HCl. Uno, ¿qué es lo que hace imaginariamente? Imaginariamente uno dice como que tapa esta sustancia y dice, ya, esta sustancia, ¿qué es lo que es un ácido. Entonces, el anfótero va a actuar como base, ¿ya? Y la disocia como base. ¿Cómo disociamos como base? Si la disociamos como base, me da lo mismo que esta sustancia tenga 1000 hidrógenos. Porque si la voy a disociar como base, ¿en qué me voy a fijar? Solo en la carga negativa que tiene, ¿ya? Me da lo mismo los hidrógenos que tenga. Entonces, ¿qué aprendimos recién? Que las bases que tienen carga negativa, ¿cómo se disocian? Se agregan hidrógenos que están relacionados con la carga. Como tiene una carga negativa, agregamos, ¿cierto?, un hidrógeno. ¿Y en qué se me va a convertir? Se me va a convertir, ¿cierto?, en el H, como tenía uno y yo le agregué otro, en el H2SO4. Y así disocio esa sustancia anfótera que está actuando como base. Distinto sería que yo tuviera, por ejemplo, el HSO4- y que lo esté haciendo reaccionar, por ejemplo, con el NH3. Entonces, si yo lo hago reaccionar con el NH3, usted imaginariamente dice, ah, ya, tapo esto y digo, ¿qué es lo que es el NH3? Es una base. Entonces, si esta es una base, automáticamente este vendría siendo mi ácido. Y esa sustancia anfótera la disocio como ácido. Y cuando la disocio como ácido, solo me fijo en los hidrógenos que tenga. Da lo mismo ahora que tenga 1000 cargas negativas. Entonces, ¿cómo lo disocio como ácido? Dice HCO4-. Como lo voy a disociar como ácido, va a ir una flecha. Como lo disocio como base, va a ir una suma. Saco el hidrógeno que le queda, que es 1, más SO4. Y acá tengo que tener ojo, porque él ya tenía una carga negativa, ¿cierto? Ya tenía una negativa. Ahora le sacó un hidrógeno, le van a quedar 2 cargas negativas. Ah, una cosita, eso que tengo ahí es lo mismo que tener esto, por si acá. Ahí tiene 2 rayitas negativas, y ahí tiene el -2. ¿Ya? Y así disocio las sustancias que son anfóteras. Entonces, cuando lo disocio como base, solo me preocupo de la carga negativa. Cuando lo disocio como ácido, solo me preocupo del hidrógeno. Consultas. ¿Hay alguna duda con eso o estamos claros ahí? Con la disociación de las sustancias. ¿Estamos bien? Ya. Está maravilloso esto, que todos estén bien. Le vamos a poner un 7 a la profesora entonces. Y después nos queda lo de las reacciones, que estoy buscando la de los pares conjugados, que no la encuentro. Dame un segundito.
Ya, nos queda lo de los pares conjugados y las reacciones de neutralización. Y con eso terminaríamos, ¿ya? Entonces, acá tenemos pares conjugados. Ya, cuando vimos las reacciones de ácido-base de pares conjugados, en este tipo de reacciones nosotros estamos trabajando con los ácidos y las bases de Bronsted, ¿cierto? Porque vamos a trabajar con bases que tienen carga negativa y con el amoníaco. Entonces, ¿qué dijimos acá? Perdón. Aquí recordamos, ¿cierto?, que Arrhenius y Bronsted son las dos teorías. Una teoría es la teoría de las soluciones acuosas, la otra es una teoría protónica, donde uno dona el protón y el otro lo acepta. Vimos que, como reconocíamos las sustancias, que el ácido tenía hidrógeno al comienzo, que las bases tenían carga negativa y que las bases también podían tener OH. Vimos también además cómo disociar el ácido y las bases de dos tipos, la del OH y la de la carga negativa. Dijimos que las reacciones de ácido-base de pares conjugados se hacían de la siguiente manera. Uno, ¿cierto?, tenía el ácido más la base y al otro lado se iba a juntar el ácido y la base, pero conjugado. Cada ácido iba a ir con su base conjugada, cada base iba a ir con su ácido conjugado. ¿Y cómo se escribían estos pares? Se escribía el ácido, / la base conjugada, y después la base, / el ácido conjugado. Ahora, ¿de dónde sacábamos todo esto? Les había puesto algunos ejemplos yo acá, y teníamos, ¿cierto?, que teníamos acá una reacción de ácido y base, y queríamos saber cuáles eran sus pares conjugados. Para hacer esto, teníamos primero que identificar cuál es el ácido y cuál es la base, disociar por separado, eliminar hidrógeno y escribir los pares conjugados. Quiere decir esto, quería decir que si yo tengo, por ejemplo, el HCl más el F-, identificaba primero quién era el ácido y quién era la base. El que tiene hidrógeno al principio es el ácido, el que tiene la carga negativa es la base. Así a la respectiva disociación. Entonces, al HCl le quito el hidrógeno y lo dejo con el que tiene el elemento que acompaña con carga negativa, y a la base, que es la que tiene la carga negativa, le sumo hidrógenos y se me formaba el ácido. Como la cantidad de, y después hacía esto como que es de sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y como la cantidad de hidrógeno es la misma, lo que hago es eliminar hidrógeno, ya los elimino, porque es la misma cantidad. Y sumo lo que está arriba y abajo antes de la flecha y lo que está arriba y abajo después de la flecha. Todo lo que está antes de la flecha es ácido y base. Todo lo que está después de la flecha es base conjugada o ácido conjugado. Y para escribirlo lo escribía de esta manera. Por ejemplo, el ácido, el / la base, el / ¿cierto? El ácido. Y tenía que tener ojo solamente, ¿cierto?, en los casos en los cuales la cantidad de hidrógeno no era la misma. En esos casos lo que tenía que hacer era multiplicar toda la ecuación. Por ejemplo, aquí este era el ácido, acá este era la base, lo disociaba y al disociar me doy cuenta que acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 1. ¿Cómo puedo hacer que ese 1 se convierta en 2? Multiplicando toda la ecuación por 2. Después lo que hago una vez que multiplico todo por 2, elimino, ¿cierto?, las cantidades de hidrógeno porque ya son iguales y sumo lo que me quedó antes de la flecha y después de la flecha. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener claro? Que acá en este tipo de ejercicios de reacciones de pares conjugados, puedo tener las excepciones como por ejemplo el agua, como por ejemplo el agua, como por ejemplo las sustancias que son anfóteras, el ácido acético y el amoníaco. Consulta, ¿hay alguna duda de esto de los pares conjugados? ¿O estamos ok con eso? ¿No hay dudas? Ya, hay personas que no responden ni por chat ni por acá. Yo voy a asumir que estamos todos ok. Ya. Ya. Pero aquí dice que solo le cuesta ver cómo quedan las parejas. Lo que pasa es que las parejas, cuando quedan al final, ya, supongamos que te queda el HCl, por ejemplo, más el F-,
Y al otro lado, ahí, quedó el HF. Y quedó el CL, no, no, estoy puro tonteando. Ah, sí, está bien. Ahí. Esa es una ecuación de... Espérenme. Ay, ahí sí. ¿Por qué quedó así? Espérenme. Ay, ahí sí me había asustado. Ya. Supongamos que, ahí sí. Ya, supongamos que eso es lo que quedó. Uno, ¿qué es lo que dice? Antes de la flecha. Este es un ácido y este es una base. Después de la flecha, tú te fijas en lo que tienes acá nomás. Entonces, este es un ácido, sí, pero como está después de la flecha es conjugado. Y esta es una base, sí, pero como está después de la flecha es conjugado. Y y ahí ustedes ven, el HCl, ¿con cuál de los dos va a estar relacionado? Obviamente que con el Cl-. Y este va a estar relacionado con S. Y así tú luego anotas. Entonces, todo lo que es antes es ácido y base, y todo lo que es después es ácido y base, pero conjugada. Y después tú unes las parejas por los elementos que se parecen entre sí o que tienen algo. Por ejemplo, no podría colocar el HCl con el HF, porque el ácido va con su base y la base va con su ácido. Por eso son reacciones ácido-base. ¿Ya? Pero ahí que le queda un poquito más claro. Y por último, habíamos visto las reacciones de neutralización, que las reacciones de neutralización son lo más fácil que hay en la vida. En realidad yo encuentro que la materia no es tan complicada, obviamente en la medida que usted vaya poniendo atención y lo vaya observando, y tampoco es complicada porque es un poquito mecánica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con mecánica? A lo siguiente. Ya. Vimos la reacción entonces de neutralización. Ahí sí. Las reacciones de neutralización fue las últimas reacciones que vimos, y en este tipo de reacciones de neutralización son reacciones de neutralización que se desarrollan, ¿cierto?, con ácidos y bases de bronce. ¿Por qué con ácidos y bases de bronce? Por lo siguiente. Dice que una reacción de neutralización es aquella en la cual reacciona un ácido o una base que tiene grupo hidróxido, ¿cierto?, que es el grupo OH, y que en la reacción se forma una sal y en la mayoría de los casos se forma agua. Si no viene la mayoría, en todos los casos se forma agua. Hay como por ahí unas 2 excepciones, pero lo vamos a ver después, ¿ya? El único caso en el cual no se forma agua es en la combinación de un óxido de un no metal con un óxido de un metal, que eso lo vamos a ver más adelante, si no me equivoco, en la otra clase. Y me muestra la forma de la reacción de neutralización. Me dicen que yo tengo un ácido más la base y que se va a formar una sal y agua. ¿Qué es lo que tengo que tener claro? Lo que tengo que tener claro es que estas reacciones siempre deben estar balanceadas. Profesora, yo no sé balancear. Sí, pero yo le expliqué el otro día que para balancear tengo que partir por los elementos que no son ni hidrógeno ni oxígeno. Entonces usted se da cuenta, y si recordamos, tenemos que mantener la posición del elemento que acompaña el OH, véalo, mantenemos la posición, y lo anotamos del primero, mantenemos la posición del elemento que acompaña al hidrógeno, ¿cierto? Y los numeritos o los coeficientes también se mantienen, más el agua. ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros quisiéramos hacer esta reacción, el primer elemento que anotamos es el que acompaña el OH, que en este caso es el sodio, el elemento que acompaña el H, que en este caso es el cloro, más el agua. Y los coeficientes se mantienen. En este caso, como es 1 y 1, va a quedar 1 y 1. Y lo que tengo que verificar es que la ecuación esté equilibrada. Un hidrógeno más un hidrógeno son 2. Al otro lado tengo 2, está equilibrado. Un oxígeno, un sodio, un cloro, un cloro. Está equilibrado. Distinto es, por ejemplo, en este caso. En este caso lo que hago primero es hacer la sal y colocar el agua. ¿Cómo hago la sal? Anoto primero el elemento que acompaña el OH, que es el magnesio. Anoto el elemento que acompaña el AH, que es el flúor. Y mantengo los numeritos. ¿Qué numeritos? El 1, ¿cierto? Que es el numerito que acompaña el hidrógeno, lo mantengo aquí, que es 1. El 2, que es el del OH, lo mantengo aquí, que es 2. Más el agua. Un magnesio, un flúor, 2 flúor. Profesora, que yo no sé balancear. Sí, le expliqué una técnica el otro día. Le dije que balanceara los elementos que no son ni hidrógeno ni oxígeno. 2 flúor, automáticamente coloco acá un 2.
¿cierto? Un magnesio, ¿cierto? 2 flúor, ahora tengo 2 flúor. Y el hidrógeno, profesora, tengo 2 por 1, 2, más los 2 de acá son 4. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4? El 2. 2 por 2, 4, me quedó equilibrado. Y los oxígenos, tengo 2 oxígenos acá y 2 por 1 son 2. El oxígeno queda como equilibrado, ¿cierto? De manera automática. Entonces, de hecho, en todas las reacciones es igual, en las de neutralización obviamente. Equilibro los elementos que no son ni hidrógeno ni hidrógeno ni oxígeno, y después equilibro el hidrógeno y el oxígeno se equilibra por sí solo. ¿En qué tenía que tener ojo en este tipo de reacciones? Solamente tenía que tener ojo cuando los ácidos eran ternarios. Porque cuando los ácidos eran ternarios, la sal que se formaba a los dos últimos elementos tenía que ponerle el paréntesis, ¿ya? Para que así no tuviera ninguna complicación. Profesora, y esta reacción es demasiado monstruosa para poder equilibrar. ¿Qué le dije yo? Equilibramos elementos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. 3 silicio, 1 silicio. Automáticamente coloco un 3 adelante. Tengo 4 por 1, 4 fósforos, un fósforo. Automáticamente coloco un 4 aquí. ¿Y qué es lo que hago después? 4 por 3 son 12. 3 por 4 son 12. 12 más 12 son 24 hidrógenos. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 24? El 12. Y el hidrógeno se equilibra por sí solo. 4 por 4, 16, y 3 por 4 son 12. 12 más 16 son 28. Y acá tengo 4 por 4, 16, y 12 por 1, 12. 16 más 12 son 28. Entonces el oxígeno siempre se equilibra por sí solo, ¿ya? Y yo le había dejado una actividad, ¿cierto?, de reacciones de neutralización que usted tenía que hacer, que si se dio cuenta cuando la hizo es súper mecánico. Ya no es como, uno dice, ay, que tiene que estar balanceada, pero el balancear es como muy mecánico. Parto con los elementos que no son ni hidrógeno ni oxígeno, y después el hidrógeno, de hecho el único hidrógeno que equilibro es como el del agua, y el oxígeno queda equilibrado por sí solo. Entonces la consulta es, ¿hay alguna duda de esto? ¿Estamos ok? ¿Alguien tiene alguna consulta? Obviamente respecto a la prueba, respecto a ¿cómo se llama? A la materia que va a entrar en la prueba, ¿o estamos bien? ¿Ya? Martín me responde que sin duda, Martín Castañeda. El resto, ya. El Sebastián igual, Gaspar dice que también estamos ok. Y el resto yo necesito que me diga si tiene alguna duda o estamos claritos. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, ¿cierto? Estamos bien, ya. Las personas que no me responden, ¿cierto? Los voy a llamar por teléfono, voy a ir a su casa para que me respondan si estamos ok o no. Ya, en cuanto, porque yo sé que les angustia cómo lo va a hacer la profesora. La verdad que voy a ser súper honesta, todavía no sé cómo voy a hacer la prueba, pero lo único que sé es que la voy a hacer. El miércoles yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Sí, que lo vamos a hacer de manera individual, voy a hacer un formulario. Lo que tengo claro sí es que la prueba va a ser con tiempo. ¿Con cuánto tiempo? Con el tiempo, por eso que no va a ser tan extensa, sino que va a ser con el tiempo que nosotros tengamos de clase, porque no quiero destinarle un tiempo extra. Entonces, por ejemplo, el día miércoles que tengamos la prueba, nos vamos a conectar a las 3, ¿ya? Nos conectamos a las 3, yo le doy la instrucción, me voy a quedar conectado, ustedes se desconectan y si tienen alguna duda, usted se conecta para preguntar. ¿Me entiende? Eso es lo único que yo tengo claro. El formulario o la forma en la que lo voy a hacer, ahí les voy a avisar, ¿ya? Pero tengan tranquilidad en que si ustedes repasan y estudian, vamos a andar súper bien, ¿ya? Pruebas orales obviamente no voy a hacer porque igual uno se pone nervioso o nerviosa y uno como que no sabe qué responder. Así que por ese lado, despreocúpese, ¿ya? Si no hay duda y estamos todos ok, el día miércoles, como les digo, les voy a avisar cómo vamos a hacer la prueba. Estaríamos ok, estamos en la hora, así que por ahora los voy a dejar. Si tienen alguna duda o alguna cosita que preguntarme, escríbanme, ¿ya? Yo tengo ¿cómo se llama? Un Instagram de profesora también, donde me es más fácil de repente contestar. También me puede escribir, no tengo ningún problema. Si tiene alguna tarea que no he enviado y me la quiere enviar por ahí porque tiene problemas de internet, tampoco no tengo ningún problema y ningún inconveniente en poder ir ayudándolos, ¿ya? Eso, cuídense mucho y que estén súper bien. Besos para todos.
Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao.